Hermanos, saludos nuevamente a todos. Sean todos bienvenidos. Tengan un resto, ¿verdad?, feliz del día sábado que falta, ¿verdad? Porque desde que nosotros despertamos hoy en la mañana empezamos a guardar el día sábado, ¿verdad? ¿Verdad que sí? No, desde ayer. No, hermanos, desde ayer que se ocultó el sol empezamos a guardar el sábado. Así es que, gloria a Dios por darnos la oportunidad nuevamente, ¿verdad?, de congregarnos para escuchar otro mensaje más de la palabra de Dios. Ya nos ha enseñado en la escuela sabática, nos ha enseñado también cómo alimentarnos, ¿verdad? Nos ha enseñado cómo curarnos, ¿verdad, el Señor? Y ahora el Señor nos va a enseñar qué tiene que hacer su iglesia en este mundo. Bueno, hermanos, creo que toda la iglesia sabe, ¿verdad?, que en la palabra de Dios hay muchas promesas, ¿verdad? Muchas promesas que nos hablan de la palabra de Dios, mi querida iglesia. Promesas que son para nosotros. Promesas que son para el pueblo de Dios. Y el que lo prometió, las cumplirá. ¿Y quién las prometió? Dios, ¿verdad? Y como las prometió, hermanos, Él las cumplirá, esas promesas. Como por ejemplo, en Mateo 18:20 dice que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, Él está ahí con ellos. Y Dios cumple esa promesa, mi hermanos. En 2 de Pedro 3:13 nos da la promesa, hermanos, que Dios nos dará cielos nuevos y una tierra nueva. Y esa promesa, hermanos, también se va a cumplir. Y en el libro de Efesios 2, el capítulo 6 y el versículo 2, nos da un mandamiento con promesa, hermanos. Ahí en el libro de Efesios 6:2, nos da un mandamiento con promesa. Y ese mandamiento con promesa es: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, dice el Señor. Ahora, hermanos, pregunto: ¿cumple Dios sus promesas? Sí, hermanos. Dios cumple sus promesas. Ahora, ¿cumplió Dios las promesas en el tiempo pasado? ¿Ha cumplido Dios sus promesas? Dios cumple sus promesas, hermanos, y las viene cumpliendo, y las ha cumplido, ¿verdad?, en el tiempo pasado. Dice en el libro de Josué 21, Josué, el capítulo 21, y el versículo 43 en adelante, dice el Señor: así dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y poseyeronla y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos los enemigos, dice, y ninguno de todos los enemigos paró delante, sino que Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Y el versículo 45 dice: no faltó palabra de Jehová
No faltó palabra de todas las buenas que habló Jehová a la casa de Israel. Todo se cumplió, dice el Señor. ¿Falló Dios en su juramento, hermanos? ¿Falló Dios en su promesa para su pueblo? No. No, hermanos. Ese juramento se lo hizo a sus padres, como dice en el versículo 43, ¿no? Así dijo Israel, así dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres. Hermanos, no faltó palabra de todas las buenas que habló Jehová a la casa de Israel. Todo se cumplió, hermanos. ¿Ok? Dice en el versículo 45 que nada faltó, todo se cumplió. Dios, hermanos, cumple sus promesas. En Primera de Reyes, el capítulo 8 de Primera de Reyes, y el versículo 56 de Primera de Reyes 8:56, Salomón bendice al pueblo y dice en el versículo 56: bendito sea Jehová que ha dado reposo a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho, ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado o ha fallado. Ninguna de las promesas que había dicho el Señor falló, hermanos. Ninguna. Hermanos, ¿fallará Dios o pasará por alto algunas de sus promesas para su pueblo en este tiempo? Es la pregunta. ¿Fallará Dios en alguna promesa, hermanos, para su pueblo, para su iglesia en este tiempo? Yo digo que no, hermanos. Yo digo que no. Así como cumplió esas promesas a su pueblo de antaño, hermanos, así también las cumplirá para su pueblo de este tiempo. Para el pueblo de aquí en adelante el Señor las cumplirá, hermanos. Hermanos, recordemos, y esto está muy claro, recordemos que Dios no es hombre que promete, ¿verdad?, y no cumple. No, hermanos, Dios cumple todas sus promesas, porque no es hombre para que cambie. No, Dios es un Dios con reglamentos, Dios es un Dios firme, Dios es un Dios que no falla. Dios no es un Dios mentiroso, hermanos, como el ser humano, que dice una cosa y luego dice otra. No, hermanos, Dios cumplirá sus promesas, pero las cumplirá al tiempo de Él. Por ejemplo, ¿qué dijo el ángel a sus discípulos cuando Jesús descendía al cielo? El ángel dijo a sus discípulos: así como ven a Jesús ir hacia el cielo, elevándose al cielo, así vendrá de nuevo. Y se cumplirá, mi hermano. Esa promesa se cumplirá. Que así como lo vemos, así como lo ven irse, así vendrá, hermanos. Y esa promesa se cumplirá, mi querido hermanos. Y en el libro de Lucas, el capítulo 24, hay una promesa que tú y yo, o el pueblo de Dios, la iglesia de Dios en esa tierra, debe o tiene que anhelar, hermanos. En Lucas, el capítulo 24 de Lucas, y el versículo 49, hay una promesa, hermanos, que como pueblo de Dios, tú y yo debemos anhelar, ¿verdad? Y dice, en Lucas 24, 49, dice: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, dice. Hay una promesa que Dios va a mandar sobre nosotros, hermanos, aquí presentes. ¿Cuál es? Una promesa, hermanos. Va a mandar un poder de lo alto. La promesa del Espíritu Santo, hermanos. Y de esa promesa, Dios nos quiere investir. Dios
nos quiere cubrir, ¿verdad? Como a sus discípulos, hermanos. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, mas vosotros, dice, asentaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto, dice Lucas 24:49, hermanos. Y esa promesa, hermanos, el pueblo de Dios tiene que anhelar, tiene que proclamar, tiene que rogar, suplicar por esa promesa, hermanos. ¿Ah? Ahora, ¿cumplió Dios esta promesa a sus discípulos? Porque aquí les está hablando a sus discípulos, ¿verdad? Y les dice que esperen ahí, que asentar en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis que investidos de poder de lo alto. ¿Y se cumplió la promesa, hermanos? Sí se cumplió. Pregunto, ¿la cumplirá en la iglesia de este tiempo? Sí, hermanos, la va a cumplir. Dice en Hechos 2:33, Hechos 2:33, dice el Señor. Vamos a ver el cumplimiento, hermanos. Y vamos a ver cómo Dios no falla, Dios cumple. Y dice: así que levantado por la diestra de Dios y recibiendo del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Y en este primer sermón de Pedro, el Señor nos permite ver y escuchar lo que hace el Espíritu Santo. Aquí nos permite ver, hermanos, la obra del Espíritu Santo. Nos permite ver lo que hace esa promesa en aquel que lo recibe. Hermanos, y lo mismo puede hacer en esta iglesia. Cuando de verdad, hermanos, reciba la promesa del Espíritu Santo. Recordemos, hermanos, que los discípulos, cómo eran antes y cómo después fueron cuando recibieron esa promesa. Ahora, hermanos, hemos nosotros recibido esta promesa del Espíritu Santo. ¿Hemos nosotros ya recibido la promesa del Espíritu Santo? ¿O todavía no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Ya la recibimos, hermano? Yo digo que sí. Se bautiza uno. Claro que la recibimos, hermanos. ¿Por qué? Porque ya fuimos bautizados. Versículo 38 dice: y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ya la recibimos, hermanos. Pero tengamos cuidado, iglesia, hermanos, porque se nos puede quitar esta promesa. Podemos perder el Espíritu Santo. Podemos perder esta promesa que es para nosotros y para nuestros hijos, dice el versículo 39. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Pero esta promesa, hermanos, la podemos perder. Pregunta, hermanos, ¿quién está seguro aquí que tiene el Espíritu Santo? ¿Quién está seguro aquí que tiene el Espíritu Santo? ¿Nadie?
Nadie está seguro. Hermanos, esto es algo serio. Esto es algo serio. ¿Quién está seguro? ¿Quién tiene la seguridad, hermanos, que tiene al Espíritu Santo? ¿Ah? Hermanos, pues esto es algo serio. Creo que no estamos seguros, ¿verdad? Como que tenemos duda, ¿verdad? Si el Espíritu Santo está con nosotros o no está con nosotros. ¿Por qué será? Creo que cada uno nos debemos dar cuenta, hermanos, si tenemos el Espíritu Santo o no, hermanos. Creo que nos debemos dar cuenta si lo tenemos o no. ¿Cómo estamos actuando en este mundo? Esto me pone a pensar a mí, hermanos. Me pone a pensar a mí, como iglesia, y más aquí que estoy parado aquí enfrente, hermanos. Creo que aún no estamos seguros, ¿verdad?, que tenemos el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque todavía actuamos como el mundo, vemos cosas del mundo, oímos como el mundo, ¿verdad? Hablamos como el mundo. Nos damos cuenta que vivimos aún todavía como los gentiles. Esto debería ponernos a pensar, hermanos, si de verdad tenemos el Espíritu Santo o estamos haciendo esfuerzos, estamos clamando a Dios que nos dé de esa promesa, que nos dé a recibir de esa promesa, que seamos llenos del Espíritu Santo, llenos de esa promesa, hermanos. Y ahora, si no tenemos la seguridad o la confianza de que tenemos al Espíritu Santo, hermanos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si tenemos el mensaje, tenemos la verdad, conocemos la palabra de Dios, conocemos de sus promesas, entonces ¿por qué no tenemos la seguridad que no tenemos al Espíritu Santo? Dice en el libro de Gálatas, el capítulo 3 y el versículo 14, Gálatas, el capítulo 3 y el versículo 14 dice: para que la bendición de Abraham fuese sobre los gentiles en Cristo Jesús, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu Santo. ¿Por qué no recibimos llenamente la plenitud, la promesa entera llena del Espíritu Santo? Porque nos falta fe, mi hermano. Por falta de fe. Hermanos, nosotros ya no somos gentiles. Aquí dicen para que la bendición de Abraham fuese sobre los gentiles en Cristo Jesús, para los gentiles. Y hermanos, nosotros ya no somos gentiles. Nosotros ya salimos de los gentiles. Dios nos sacó de los gentiles a traernos a su verdad presente, a su verdad verdadera, para recibir la promesa, para recibir sus promesas, hermanos. Pero ¿por qué no la recibimos aún todavía? ¿Por qué aún no somos llenos enteramente del Espíritu Santo? Porque nos hace falta fe. Fe. Hermanos, aún no somos llenos de esta promesa porque nos falta fe. Todas las promesas de Dios se cumplen, hermanos, y esta promesa se cumplirá en su iglesia. Sí, hermanos, esta promesa se va a cumplir en su iglesia. Si la iglesia hace lo que dice Lucas, esta promesa, hermanos, se va a cumplir cuando la iglesia hace lo que dice en el libro de Lucas, el capítulo 11 y el versículo 13, hermanos. 11, 13 del libro de Lucas. Dice el Señor en el libro de Lucas,
el versículo 11 y 13 dice. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Y qué dice el Señor? Si ustedes, siendo malos, le dan buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto no Dios les dará su Espíritu Santo? Pero si se lo pedimos. Hermanos, la iglesia tiene que clamar. La iglesia tiene que clamar, tiene que reclamar esta promesa. ¿Por qué? Porque es hecha por Dios. Y tenemos que reclamar esa promesa al Señor con ruego, con súplica, ¿no? Pedir a Dios esta promesa, pedir que nos llene de su Espíritu Santo, hermanos. Pero, como es una promesa, ¿verdad? Como es una promesa, y Dios me la va a dar, ¿no? Dios me la va a dar, ¿verdad? Porque es una promesa de Dios. Él me la tiene que dar porque Él lo prometió. Y como es un Dios que cumple, ok, usted me la tiene que dar. Y voy a hacer lo que yo quiera. Acabo de decir, me va a dar esa promesa porque Él la cumplió. Pero aquí dice el texto, hermanos, que Dios se la va a dar al que se la pida. Dios le va a dar su Espíritu Santo al que se lo pida, hermanos. Dios va a llenar de su Espíritu Santo al que le pide ser lleno de su Espíritu Santo. ¿Ok? Dios va a guiar a esa persona por medio del Espíritu Santo al que le pide que sea guiado por su Espíritu Santo. No nos confiemos que porque es una promesa de Dios, ok, Él la va a dar así, punto y ya. No, hermanos, tenemos que hacer un esfuerzo. Y como dije, y como dice aquí, clamar, reclamar por esa promesa a través de la oración, hermanos. Ahora, ¿y cómo pedir el Espíritu Santo? ¿Cómo yo puedo pedir el Espíritu Santo? Hermanos, ¿cómo recibirá la iglesia de este tiempo el Espíritu Santo? ¿Cómo pedir el Espíritu Santo? ¿Y cómo recibir o cómo recibirá la iglesia de este tiempo la promesa llena del Espíritu Santo? ¿Cómo lo logrará? Pues cuando estemos como los discípulos, ¿no? Cuando estemos como los discípulos, hermanos, entonces la iglesia recibirá enteramente esa promesa llena del Espíritu Santo, hermanos. Y nos dice en Lugares Celestiales, en la página 333, en Lugares Celestiales, la página 333, hermano, dice que la iglesia cristiana comenzó su existencia orando por el Espíritu Santo. ¿Cómo empezó la iglesia cristiana, hermanos? Orando por el Espíritu Santo. Y eso es lo que tiene que hacer la iglesia en estos tiempos: orar, clamar a Dios, reclamarle a Dios que cumpla esa promesa en nosotros, con ruego, con súplica, con lágrimas, hermanos, para poder obtener esta promesa. Así como la iglesia cristiana comenzó su existencia orando por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que yo no voy a seguir como iglesia si yo no ruego por el Espíritu Santo. Si yo dejo que el Espíritu Santo se vaya de mí, hermanos, voy a dejar de existir como iglesia. Pero si yo quiero seguir existiendo como iglesia cristiana, hermanos, tengo que rogar a Dios por su Espíritu Santo. Sigo leyendo y dice: en obediencia a la palabra de su maestro, los discípulos volvieron a Jerusalén y durante 10 días oraron por el cumplimiento de la promesa de Dios. Durante 10 días, hermanos, oraron para el cumplimiento de la promesa de Dios. 10 días, mi hermano. Y no era que llegaban, hermanos, y pum, 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 ya oraron y vámonos. No, hermanos.
Ellos no llegan así como suele la iglesia en estos tiempos. Si acaso dura 5 o 10 minutos orando, ya, vamos. Aquí dice que por 10 días, hermanos, duraron en oración. Esos 10 días fueron de profundo escudriñamiento de corazón. 10 días de oración, hermanos. 10 días de escudriñamiento de corazón, dice aquí. Los discípulos eliminaron todas las indiferencias que habían existido entre ellos y se unieron en compañerismo cristiano. Y eso le falta a la iglesia en estos tiempos, hermanos. Que escudriñemos nuestro corazón. No hay amor en la iglesia, hermanos. No hay amor. Y los discípulos no tenían amor, hermanos. Pero 10 días pasaron, hermanos, escudriñando su corazón y se reconocieron uno al otro. Reconocieron el mal que se hacía uno al otro, hermanos. Y solamente fue derramada la promesa, hermanos, hasta que ellos se amaron, se unieron, se querían, se perdonaron, se abrazaron, lloraron. Hermano, esto es algo serio, hermanos. La iglesia no recibirá el Espíritu Santo, hermanos, si siguen el egoísmo. La iglesia no recibirá el Espíritu Santo, no recibirá esa promesa, hermanos, si no hay amor el uno para el otro, hermanos. No va a haber ese Espíritu Santo en la iglesia, hermanos, si yo no saco toda suciedad de mi corazón, esa basura de mi corazón, hermano, ese odio, esa envidia contra mi prójimo, contra mi hermano. No la habrá, hermanos. Los discípulos recibieron la promesa del Espíritu Santo, hermanos, porque pasaron 10 días de oración y 10 días en escudriñamiento de corazón, hermanos. Y al fin de los 10 días, el Señor cumplió su promesa mediante un extraordinario derramamiento del Espíritu Santo, cuando estuvieron todos unánimes juntos en oración y súplica, se hizo realidad la bendita promesa. Me duele mucho decir esto, hermanos, pero si vamos camino a la Canaán, ¿creen ustedes que lo vamos a lograr sin el Espíritu Santo? No, hermanos. Siento decir esto, pero la iglesia de este tiempo, hermanos, está fría. Aunque me digan lo que me digan, hermanos, pero la iglesia somos perezosos. Como que nos cuesta trabajo alabar a Dios, nos cuesta trabajo levantarnos temprano y adorar a Dios en buenas horas en su día sábado, hermanos. Nos cuesta trabajo pasar en súplica, hermanos, en oración, para recibir la promesa del Espíritu Santo, hermanos. Un Dios verdadero, un Dios que nos quiere ayudar para obtener la salvación, hermanos. Por la gracia de Cristo, los apóstoles llegaron a ser lo que fueron. La devoción sincera y humilde y la oración ferviente fue lo que los llevó a una comunión más íntima con Él. Se sentaron con Él en los lugares celestiales. Comprendieron la magnitud de su deuda para con Él mediante la oración fervorosa y perseverante. No fue fácil para los discípulos lograr esa promesa, ¿verdad, hermanos? Pero lo lograron. No es fácil, hermanos, perdonar al hermano. No es fácil, hermanos, quitar el rencor de nosotros. Porque si el hermano o el prójimo nos hace algo, reaccionamos con lo mismo. Pero aquí me da el consejo, hermanos, que la devoción sincera y humilde y la oración ferviente fue lo que los llevó a una comunión más íntima con Dios. Se sentaron con Él en los lugares celestiales. ¿Y no queremos nosotros eso, hermanos, sentarnos con Dios en los lugares celestiales?
Claro que sí queremos eso. ¿Ah? Pero para eso tenemos que pasar, hermanos, mediante la oración ferviente, fervorosa y perseverante, dice el Señor. No nomás un día y otro día no. Una semana y una semana sí, una semana no. No, hermano, la oración tiene que ser perseverante. El ruego y la súplica para recibir el derramamiento del Espíritu Santo o ser lleno de esa promesa, hermanos, tiene que ser continuamente. ¿Ah? A través de eso, a través de la fervorosa y perseverante, recibieron el Espíritu Santo. De lo contrario, no lo hubiesen recibido, hermanos. Después de lo cual salieron cargados con la responsabilidad de salvar a las almas. ¿Ah? Y vieron, hermanos, lo que hace el Espíritu Santo. Vemos aquí claramente lo que hace el Espíritu Santo en el ser humano, cuando lo recibimos. ¿Ah? Salimos con la responsabilidad de salvar almas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos anima. El Espíritu Santo nos va guiando, ¿verdad? De salvar las almas. Y rebosantes de celo por el extender los triunfos de la cruz. Con ese deseo sale la iglesia, que de verdad recibe al Espíritu Santo, hermanos. Y viene una pregunta aquí. ¿Seremos nosotros menos decididos que los apóstoles? ¿Tenían más valor los apóstoles que nosotros? ¿Tenían más decididos los apóstoles que nosotros? ¿Qué se dice a nosotros? Hermanos, la pregunta dice, ¿seremos nosotros menos decididos que los apóstoles? Quédate con la pregunta, hermanos. Quédate con la pregunta. Solo te animo, mi hermano, que pidas esta promesa que también es para nosotros. Esta promesa es para nosotros, hermanos. Y conforme a la pregunta, hermano, quédate. ¿Cómo te sientes tú? ¿Te sientes menos que los discípulos? Y ya no quiero más, hermanos, comentar sobre esta pequeña iglesia, ¿verdad? No quiero comentar más sobre esta pequeña iglesia al servicio de Dios, hermanos. Solamente te animo, vuelvo a decir, a que pidas la promesa que también es para nosotros. La promesa es para nosotros, hermanos. Para nosotros. Debiéramos orar con tanto fervor por el descenso del Espíritu Santo como los discípulos lo hicieron en el día de Pentecostés. Si ellos necesitaban el poder del Espíritu en aquel tiempo, mucho más lo necesitamos ahora nosotros en la actualidad. Si ellos, hermanos, lo necesitaban, ahora nosotros lo necesitamos más todavía, dice aquí. Lo necesitamos más nosotros en esta actualidad, hermanos. Todo tipo de doctrinas falsas, herejías y engaños están extraviando las mentes de los hombres, y sin el auxilio del Espíritu Santo serán vanos nuestros esfuerzos por presentar la verdad divina. Entonces, ¿quién se atreve a decir que no necesita del Espíritu Santo? Solamente los mesiánicos. Los pentecostales, hermanos. Necesitamos el Espíritu Santo, hermanos. De lo contrario, las falsas herejías, los engaños, nos desviarán, hermanos, de la verdad. Nos sacarán de la verdad, hermanos. Hermanos, Dios desea refrigerar a su pueblo con el don del Espíritu Santo, bautizándolo nuevamente en su amor. Y qué linda promesa esta, ¿no? Que Dios desea refrigerar a su pueblo con el don del Espíritu Santo, bautizándolo nuevamente en su amor. O sea, si yo ya perdí el Espíritu Santo, si ya no tengo el Espíritu Santo, hay oportunidad todavía de que el Señor nuevamente me quiere bautizar nuevamente con el Espíritu Santo, hermanos. Pero tengo que estar a cuentas con Él, hermanos. Tengo que estar a cuentas con Él. Dios nos quiere bautizar nuevamente con su Espíritu Santo en su amor. Y ahora dice, no es necesario que haya escasez del Espíritu Santo en la iglesia.
No hay escasez, hermanos. No es necesario que haya escasez del Espíritu Santo en la iglesia, hermanos. No es necesario eso. Pero hay escasez, ¿verdad? Hay escasez, hermano, en la iglesia, en el pueblo de Dios. No solamente aquí, sino en todo el pueblo de Dios. Pero Dios sabe, hermanos, quién está clamando por esa promesa del Espíritu Santo. Dios sabe, hermanos, quién está escaso del Espíritu Santo, hermanos. ¿Podríamos decirle así? Tenemos el 50% del Espíritu Santo, el 30, el 20, 40. Dios quiere eso, hermano. Dios quiere que tengamos el 100%, hermano. Dios no quiere que haya escasez. No es necesario, dice el Señor. ¿Por qué dice que no es necesario? Porque lo puede dar abundantemente, hermanos, al Espíritu Santo. No tiene que haber escasez, hermano. Y cuando hay escasez del Espíritu Santo, hermanos, la iglesia no puede trabajar. La iglesia no puede caminar. La iglesia no puede avanzar cuando hay escasez del Espíritu Santo, hermanos. Cuando en la iglesia, hermanos, unos tienen el 100%, unos 80%, otros el 50%, no se puede trabajar, hermanos. ¿Por qué? No hay ese deseo, no hay ese ánimo, hermanos. Cuando la iglesia tiene el Espíritu Santo, hermanos, y tiene escasez, la iglesia no crece, hermanos. ¿Ok? Toda aquella iglesia, recordemos que cada alma es una iglesia, hermanos, y si está escasa el Espíritu Santo, hermanos, no está creciendo espiritualmente, hermanos. Está ahí estancada, hermanos. Cuando está escasa del Espíritu Santo. Y por eso el Señor dice que no es necesario que haya escasez del Espíritu Santo en su iglesia. ¿Por qué? Porque tenemos toda la luz, hermanos, para crecer y estar llenos del Espíritu Santo. Pero cuando hay escasez, hermano, la iglesia no puede trabajar. Y cuando se le dice a un servicio de Dios, no quieren. ¿Por qué? Porque hay escasez del Espíritu Santo. Pero cuando tienen el Espíritu Santo, hermanos, quizás un 80, un 90%, hay ese deseo y sí, yo te sirvo, Señor. Pero hermanos, tenemos pena, tenemos vergüenza. Y el Espíritu Santo no es un Dios de pena, no es un Dios de vergüenza, hermanos, no es un Dios de timidez. El Espíritu Santo es un Dios de valor, un Dios de ánimo, un Dios de alegría, un Dios de gozo, un Dios de servir, hermanos. Y cuando la iglesia está escasa, el Espíritu Santo no sirve a la iglesia, hermano, no sirve. Y la iglesia no puede trabajar así, hermanos. La iglesia no avanza así. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, hermanos, si 2 o 3 están llenos del Espíritu Santo y los demás están escasos, hermanos, es mucha carga, hermanos, mucha carga para 3 o 2 que están llenos del Espíritu Santo, hermanos. Pero gloria a Dios, hermanos, que el Espíritu Santo los da fuerza, hermanos, y lo pueden lograr. Pero el plan es, hermanos, que despertemos como iglesia, hermanos, y no estemos escasos del Espíritu Santo, porque aquí dice el Señor, dice que no es necesario que haya escasez del Espíritu Santo en la iglesia. Después de la ascensión de Cristo, el Espíritu Santo vino sobre los ansiosos, suplicantes y confiados discípulos con la plenitud y un poder que alcanzó a todo corazón. En el futuro la tierra ha de ser iluminada con la gloria de Dios. Sí, hermanos. Y eso lo creo. Que la iglesia va a ser iluminada con la gloria de Dios. ¿Pero por quién? Va a ser iluminada por la gloria de Dios por aquellos que son santificados por la verdad. Fluirá hacia el mundo una santa influencia. La tierra ha de ser circundada con una atmósfera de gracia.
el Espíritu Santo ha de obrar en los corazones humanos, tomando las cosas de Dios y manifestándolas a los hombres. Y aquí, hermanos, en esos hombres no hay escasez de Espíritu Santo, sino que hay llenura de Espíritu Santo. Hermanos, ¿con quiénes? En los que van a iluminar la tierra, hermanos. ¿Y qué pasó con los discípulos? Llevaron el mensaje, iluminaron la tierra, hermanos. No hay escasez, no hay escasez, hermanos. Cristo afirmó que la influencia divina del Espíritu Santo acompañaría a sus seguidores hasta el fin del tiempo. Es una promesa también del Señor, que todo aquel, hermanos, que tiene el Espíritu Santo va a ser guiado por Dios hasta el fin del mundo, hasta el fin del tiempo. Pero la promesa no es apreciada divinamente. Ahí está la promesa de Dios, hermanos, que todo aquel discípulo de Cristo va a ir Dios con él hasta el fin de los tiempos. Y el Señor cumple esa promesa, ¿no? Pero la iglesia dice, pero la promesa no es apreciada debidamente. No apreciamos esa promesa. ¿Por qué? Por lo tanto, dice, su cumplimiento no se ve como debía de verse. No se ve el cumplimiento, hermanos. ¿Por qué? Porque no se aprecia, ¿cómo? No se aprecia esa promesa del Señor. Qué triste, hermanos, del pueblo de Dios. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué no se aprecia? ¿Por qué no estamos agradecidos por esa promesa? ¿Por qué no apreciamos esa promesa del Señor? No veremos el cumplimiento, hermanos. No vemos el cumplimiento. No podemos ver ese cumplimiento nosotros. ¿Por qué? Porque ponemos asuntos secundarios que ocupan, dice, la atención. Y aunque ofrecido en su infinita plenitud, hay escasez. No apreciamos la promesa de Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque lo ponemos lo segundo, o sea, las cosas del mundo, las ponemos en primera. Y las que son primeras, que son de Dios, las ponemos en segundo. Y aquí dice que no vemos la promesa, no vemos el cumplimiento. ¿Por qué? Porque asuntos secundarios ocupan la atención. Las cosas de este mundo, hermanos, nos ocupan, nos entretienen, ¿verdad? Ponemos los ojos en las cosas del mundo, hermanos, en las de la tierra, hermanos. Y por eso no entendemos o no recibimos la promesa, no apreciamos la promesa, hermanos. Porque colocamos asuntos secundarios, ocupan la atención. Y aunque ofrecido en su infinita plenitud, o sea, aquí habla del Espíritu Santo, que ofrecido en su infinita plenitud, o sea, todo, escasea. Lo escaseamos nosotros. Escasea el poder divino tan necesario para el crecimiento y la prosperidad de la iglesia. ¿Nos damos cuenta? ¿Por qué la iglesia no triunfa? ¿Por qué la iglesia no quiere trabajar para Dios? Porque hay escasez del Espíritu Santo, hermano. Por eso, hermano. Lo dice aquí, no lo digo yo. El Espíritu Santo, hermano, esa promesa está para ser derramada, como dice aquí, en su plenitud. Total, todo, hermanos, todo. Pero nosotros acomodamos mejor las cosas del mundo en primer lugar y las cosas de Dios las ponemos en segundo lugar, hermanos. Y así, ¿verdad? Crece la escasez del Espíritu Santo. Escasea el poder divino para el crecimiento y la prosperidad de la iglesia, que traería a todas las demás bendiciones en su estela, hermanos. Qué triste, ¿no? Un consejo: mis hermanos y hermanas, dice aquí la sierva del Señor, mis hermanos y hermanas, rogad por el Espíritu Santo. Dios respalda toda promesa que ha formulado. Dios respalda, sostiene
su promesa, hermanos, sus promesas. Y por eso dice aquí que tenemos que rogar, tenemos que suplicar estas promesas de Dios y más la promesa de su Espíritu Santo. Porque dice el Señor que el Señor da esa promesa al que se lo pide y también al que le obedece, según Hechos 5:32, nuestra lectura bíblica, hermanos. Nos damos cuenta, entonces Dios respalda y se mantiene firme y dice: aquí está mi promesa, yo te la doy. ¿Pero qué? Tenemos que rogar, como dice aquí el consejo de la sierva de Dios, ¿no? Mis hermanos y hermanas, rogad por el Espíritu Santo. Dice: con vuestra Biblia en mano, decid: he hecho como tú has dicho. Presento tu promesa, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, dice el Señor, mi querido hermano. ¿Entendemos, hermanos? ¿Entendemos por qué estamos escasos del Espíritu Santo? ¿Entendemos por qué aún no somos llenos del Espíritu Santo? Hermano, Dios es un Dios que cumple y mismo Dios dice aquí que Él respalda toda promesa. Él quiere llenar a su iglesia de su Espíritu Santo, hermanos. Él quiere llenar a su iglesia de su Espíritu Santo. Pero el pueblo de Dios parece incapaz de comprender y apropiarse de esta promesa. Dios está dispuesto, hermanos, ¿ok? Pero el pueblo de Dios parece incapaz, dice, de comprender y apropiarse de esta promesa. No se siente seguro el pueblo de Dios. No se siente seguro, confiado el pueblo de Dios. ¿Me dará Dios el Espíritu Santo? ¿Me dará Dios su promesa? ¿Me llenará Dios su promesa? Pero no, pero es que, ¿cómo? Yo no soy bueno. Yo no obedezco a Dios. Me porto mal. Quitemos eso de nuestra mente, hermanos. No somos buenos en esta tierra. Somos malos. Pero si nos metemos a Dios y nos aferramos a su promesa, hermanos, y en ruego y en súplica, hermanos, como los discípulos. ¿Los discípulos eran buenos? No eran buenos los discípulos. No se querían entre ellos. Se lavan el puesto. Y todos quieren estar junto al Señor. Ponme a tu derecha. No, yo quiero estar, ¿no? Había envidia. Pero hermanos, todo eso se quedó atrás. Todo eso murió en ellos. Y recibieron la promesa del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios parece incapaz de comprender y apropiarse de esta promesa. Parece pensar que sobre el alma sedienta han de caer únicamente los más exiguos chaparrones de la gracia. No ha sentido la necesidad de alcanzar los excesos privilegios provistos para él y a un costo infinito. No, el pueblo de Dios no acepta o no se siente seguro, hermanos, o no cree, ¿verdad?, que puede recibir el Espíritu Santo. El pueblo de Dios está confiado y por eso aquí que no ha sentido la necesidad de alcanzar los excelsos privilegios provistos para él a un costo infinito. Un costo infinito, hermanos, que Dios vino a morir para nosotros. Y aún así, ¿verdad?, la iglesia no se somete a Dios a un costo infinito. No es por alguna restricción de parte de Dios, porque las riquezas de su gracia no fluyan hacia los hombres. No es por parte de Dios que las riquezas de Dios no fluyan a nosotros, hermanos. No. Dios bendice abundantemente y dice aquí que no es por Dios, no es por alguna restricción de parte de Dios, porque las riquezas de su gracia no fluyen hacia los hombres. Si todos estuvieran dispuestos a recibirlo, todos serían henchidos con el Espíritu Santo. Si todos lo desearan, hermanos, si todos lo rogaran y todos lo llamaran y clamaran, hermanos, Dios está dispuesto. Al conformarnos con pequeñas bendiciones, nos incapacitamos para la recepción del Espíritu Santo en su ilimitación, en su limitada plenitud. Y esto es triste, hermanos. Si nosotros nos conformamos con pequeñas bendiciones, nos incapacitamos para la recepción del Espíritu Santo en su ilimitada plenitud.
no es ilimitada, hermanos, la unción del Espíritu Santo, es en abundancia. Pero nosotros limitamos esa bendición porque nos conformamos con una pequeña bendición. Y no está hablando aquí, hermanos, de bendiciones de riqueza, ¿eh? No está hablando aquí de dinero, o de cosas materiales, ¿no? Está hablando aquí, hermanos, de la prosperidad espiritual. Está hablando de la vida espiritual. No, hermano. Dios quiere que crezcamos en espiritualidad, hermanos. Está la bendición del Espíritu Santo, hermanos, y a veces nos conformamos con un poquito, hermanos. Cuando el Señor tiene toda la plenitud para darnos de su Espíritu Santo. ¿Por qué? Dice, nos satisfacemos con demasiado fácilmente con una honda emoción profunda. Nos satisfacemos con una demasiado fácilmente con una onda en la superficie. Nos conformamos con lo que hay en la superficie, ¿no? Como dice aquí, nos satisfacemos demasiado fácilmente con una onda en la superficie, o sea, por lo encimita. Nos conformamos, ¿no?, por lo encimita, ¿verdad? Por lo encimita. Nos ponemos contentos, felices, ¿no?, con una superficie así encimita. Cuanto es nuestro privilegio esperar la conmoción profunda, dice, del Espíritu Santo de Dios. Recibimos poco porque esperamos poco. Nos conformamos con poquito, ¿verdad? Y es un privilegio del Señor escarbar más, llegar más profundo. No nomás encimita y ya me cansé, ya no sigo. No, ya leí la palabra de Dios, ya leí un versículo, ya. No, hermanos, hay que escarbarle más, dice la palabra de Dios. Hay que tratar de entender lo que el Señor está diciendo para nosotros. Por decir, dice que el Espíritu Santo da a Dios a los que le obedecen, hermanos. ¿Obedecer en qué? Si tú le preguntas al Señor, Señor, ¿obedecerte en qué? El Señor te va a llevar a su santa ley, a guardar su santo sábado, sus mandamientos. ¿Qué más, Señor? Te lleva a Levíticos, a la alimentación, a cómo cuidar el cuerpo para que el Espíritu Santo pueda morar. Eso es lo que Dios quiere que escarbemos, hermanos, para que Dios nos siga capacitando y enseñando. Pero la iglesia se conforma con un poco, y como se conforma con poco, pues recibe poco, ¿no? Todos deberíamos comprender la necesidad de la obra del Espíritu Santo. Todos. La obra del Espíritu Santo, hermanos, es completa. No es a medias. ¿Ok? Y si te conformas con un poquito, hermanos, pues tienes un poquito. Pero si sigues escarbando, vas a tener más. El Espíritu Santo, hermanos, no quiere que nos conformemos y que no haya escasez. No nos conformemos con poco, hermanos. ¿Qué le dijo Eliseo a Elías? ¿Alguien sabe qué le dijo Eliseo a Elías antes de que partiera al cielo? Dame, ruego, Elías dice, cuando te vayas, dame un cuarto de tu Espíritu Santo. O le dijo, digamos de un 100%, dame el 25% de tu Espíritu Santo cuando te vayas al cielo. Eso le dijo Eliseo a Elías, ¿verdad? Hermanos, Eliseo pidió doble porción del Espíritu Santo. Doble porción, hermanos. Es lo que nosotros tenemos que pedir también al Señor, doble porción del Espíritu Santo, que nos llene de su Espíritu Santo, hermanos. Por eso dice aquí que todos deberíamos comprender la necesidad de la obra del Espíritu Santo, a menos que este Espíritu Santo sea aceptado y albergado como el representante de Cristo, cuya obra existe en renovar y santificar en el ser entero las verdades trascendenciales confiadas a los seres humanos
perderán su poder sobre la mente. No es suficiente que poseamos un conocimiento de la verdad. No es suficiente, hermanos. No es suficiente que poseamos un conocimiento de la verdad. Hemos de caminar en obrar en amor, conformando nuestra voluntad a la voluntad de Dios. De los que hacen esto, el Señor dice: pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, según Hebreos 8:10. Y eso es lo que quiere el Señor, hermanos. Así se renueva la relación divina entre el hombre y Dios. Y seré a ellos por Dios, dice, y ellos me serán mi pueblo. No hay ningún atributo de mi naturaleza que no pueda darlo abundantemente para que el hombre pueda revelar mi imagen. No hay nada poquito, Señor, que pueda revelar. Hay mucho que yo puedo revelar para que el hombre pueda revelar mi imagen, hermanos. Dios da abundantemente, hermanos, si tú quieres revelar su imagen. Y dice la última pregunta: ¿estamos buscando su plenitud y avanzamos continuamente hacia la meta que se nos ha propuesto, la perfección de su carácter? Ahí está. Estamos avanzando en eso, hermanos. Estamos avanzando en obtener el carácter de Dios, o sea, los frutos del Espíritu Santo. Y eso es lo que quiere el Espíritu Santo, hermanos. Poner sus frutos en nosotros. El carácter de Dios. Y eso lo logró en sus discípulos de antaño. Había odio entre los discípulos, hermanos. Y después, armonía, paz, gozo, amor. Los frutos del Espíritu Santo. Dios te bendiga, hermanos. Dios te ha hablado en esta mañana. Dios quiere darte tu Espíritu Santo. Dios quiere, hermanos, que seamos llenos del Espíritu Santo, hermanos. 3 páginas más que faltan, hermanos, sobre el Espíritu Santo. Será para la próxima vez. Que el Señor nos ayude, hermanos, a que de corazón pidamos el Espíritu Santo, mi hermanos. De lo contrario, no entraremos al cielo. Si no damos el corazón, la mente al Espíritu Santo enteramente, hermanos, y rogamos por Él, tristemente no tendremos los frutos del Espíritu Santo. Vamos a seguir con los frutos del enemigo, hermanos. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Es más, la tiene, hermanos. Hagamos un esfuerzo, hermanos. Dios nos ha hablado en esta mañana. Dios nos ha exhortado. Dios nos ha aconsejado, hermano. ¿Quieres el Espíritu Santo? Pídeselo a Dios, no me lo pidas a mí. Pídeselo a Dios, porque solamente Él te lo va a dar, y en abundancia, hermano. Pero una cosa, dice el Señor, que Él lo da. ¿A quién? Al que le obedece, hermanos. Hechos 5:32. El Espíritu Santo de Dios al que le obedece, mi hermanos. Que el Señor te bendiga, hermanos, y quiera Dios que algún día también nuestros jóvenes puedan recibir esa promesa, ¿verdad? La promesa de Dios dice en Joel, ¿no? En aquellos tiempos, ¿verdad? Yo derramaré de mi Espíritu Santo. ¿En quiénes? En mis jóvenes, ancianos, ¿verdad? Ancianos, profetizarán, muchas cosas harán, hermanos, así como los discípulos. Pero Dios, que recibamos el Espíritu Santo, hermanos, y que llegue ese día orando, ¿verdad? Orando por la iglesia, hermanos, para que haya esa unidad, haya ese amor, haya ese gozo, hermanos, para que juntos nos congreguemos cada sábado a alabar a Dios con gozo, con alegría, hermanos, como Dios lo manda. Dejemos la pereza, hermanos. Dios es un Dios que está activo todo el tiempo, día y noche está con nosotros, hermanos. Nosotros, hermanos, Dios nos entiende. Estamos cansados, trabajados, hermanos. Pero yo recuerdo, tenía 2 trabajos y cansado me iba al otro, hermano. Y más, digo, Señor, no voy a dar temprano yo para alabarte en tu día sábado. Dios tenga misericordia, hermanos. Bueno, Dios ha hablado, hermanos. Dios te bendiga. Y pues, que Dios nos ayude, ¿no?, a seguir perseverando y rogando por el Espíritu Santo. Nos ponemos de pie, hermanos, y cantamos el himno que es el 100.
187, creo, donde nos habla sobre el Espíritu Santo. Himno 187, para la gloria y honra de Dios. Santo Espíritu de Cristo. Hermanos, vamos de rodillas para despedirnos en oración en el nombre del Señor.